Ave Legionari estamos haciendo en una habitación de hotel. Una noticia extraordinaria, arqueológica que debía contarse a toda costa. Se habría encontrado un manto ceremonial usado por Alejandro Magno. Es una noticia que, digamos, ha rebotado en algunos periódicos americanos de arqueología. Nosotros la hemos comprobado de inmediato y efectivamente hay estudios arqueológicos que parecen confirmar esta maravillosa y emocionante noticia, el hallazgo dentro de una tumba de un manto que supuestamente fue usado personalmente por Alejandro Magno. Obviamente les explicamos en detalle qué ha sucedido, por qué y cómo se ha llegado a esta conclusión. En primer lugar, vemos que la zona en la que todo ocurre es una región de Macedonia y, en particular, el municipio griego de Beria y la aldea de Vergina. Aquí, en esta fracción, se han encontrado 3 tumbas del periodo de Alejandro Magno ya desde hace varios años, que han suscitado un enorme interés entre los estudiosos y los arqueólogos. Se creía que eran las tumbas de Filipo II, el padre de Alejandro Magno, quizás de Alejandro Magno mismo, tal vez de su hermanastro y quizás de su hijo. Es decir, desde hace mucho tiempo se intenta entender quiénes contenían estas tumbas y por lo tanto este es un sitio arqueológico de interés extraordinario. Un equipo de arqueólogos que ha sido dirigido por Antonis Barsiocas, profesor emérito en la Universidad de Demócrito de Tracia, ha llegado a una conclusión extraordinaria e interesante relacionada con lo que vemos, la tumba número 2. ¿Qué ha sucedido? En la tumba número 2 se han encontrado desde hace algún tiempo, justo dentro de la tumba, los restos esqueléticos de un hombre, una persona de sexo masculino, y era una sepultura absolutamente, llamémosla, real, imperial, porque junto a los restos del hombre se encontraron objetos de altísimo valor, los objetos de un monarca en particular. Por ejemplo, una corona de roble, dorada, luego pintada de oro, un diadema dorado y también un cetro, todos elementos de un faraón egipcio o de un gran gobernante, de un emperador, de un rey. Esta sepultura, que claramente es de un personaje de altísimo linaje, ha reservado a los arqueólogos muchísimas descubrimientos. Hay muchos elementos que deben ser analizados, pero los arqueólogos se han concentrado exactamente en esto que estamos viendo, en este instante, es decir, los restos de un tejido. Se trata de pequeños trozos, obviamente, muy deteriorados, pero que representan los restos de un tejido. ¿Y qué tejido? ¿Qué significado tenía este tejido? Los arqueólogos han realizado una serie de análisis e investigaciones extremadamente sofisticadas sobre los restos de tejido. En particular han utilizado espectroscopia infrarroja y espectrometría de masas, por lo que se trata claramente de instrumentación extremadamente sofisticada. Se dieron cuenta de que este tejido es extremadamente importante y sobre todo valioso. En primer lugar, el material, el algodón, que en la época de Alejandro Magno era rarísimo y por lo tanto muy difícil de encontrar y era carísimo. Solamente la ropa de reyes, emperadores y faraones podía hacer uso de algodón. Además, el color, la pigmentación es muy valiosa e interesante. Es decir, se trata de la llamada púrpura de Tiro. La púrpura es claramente un color muy raro, muy costoso, y sobre todo la púrpura de Tiro se extraía de una serie de caracoles que se encontraban en la región de Fenicia, y realmente se necesitaba una gran cantidad de caracoles para teñir incluso solo un pequeño trozo de tela. Así que este es otro elemento importantísimo para definir el valor de esta prenda. Y luego se encontraron restos de un mineral, la llamada untita, que es un mineral de origen persa, por lo tanto no griego, y era blanco, brillante, brillantísimo. La untita se utilizaba, de nuevo, solo para prendas de grandísimo valor, de grandísimo prestigio, y entonces esta prenda, esencialmente un manto identificado por los arqueólogos, corresponde exactamente a la descripción que nos hacen las fuentes antiguas del llamado Serapis o Chaiton, un manto ceremonial que era utilizado por los emperadores y los faraones y era esencialmente
una túnica morada con una franja blanca y era imposible confundirse. Solo los grandes gobernantes utilizaban el serapis o chiton y los arqueólogos piensan que este es un manto usado directamente por Alejandro Magno. Y entonces ustedes dirán, ¿cómo es posible? Este manto es sin duda extremadamente valioso, pero ¿cómo se puede afirmar que es de Alejandro Magno? ¿Por qué? ¿Cuál es la conexión entre el manto y Alejandro Magno? Hay dos razones por las cuales los arqueólogos han hecho esta asociación. El primero son precisamente las tumbas. Siempre se ha creído que la tumba número 2 pertenecía a Filipo II, es decir, el padre de Alejandro Magno. Pero los descubrimientos adicionales, los análisis adicionales han cambiado todo esto. Ahora los arqueólogos son más propensos a creer que en la tumba número 2 fue sepultado en realidad Filipo III Arrideo. Filipo III Arrideo, hijo ilegítimo de Filipo II, era el hermanastro de Alejandro Magno, cuando en 323 a.C. Alejandro Magno muere repentinamente. Filipo III se convierte en su sucesor. Obviamente era un sucesor solo nominalmente, nunca ejerció efectivamente el poder, fue sustancialmente ininfluyente, pero atención, Filipo III heredó todos los símbolos del hermanastro, se heredaron todos los símbolos concretos, los objetos de poder que pertenecieron a Alejandro Magno, y por eso esa túnica podría ser precisamente la de Alejandro Magno. Así que aquí está la conexión que los arqueólogos han identificado. También hay otros dos elementos importantes, es decir, las pinturas dentro de la tumba 2, por ejemplo, que es una reconstrucción, representa indudablemente a Alejandro Magno durante una escena de combate. Lo vemos por este detalle, es decir, por la estrella de 8 puntas. Esta es una estrella, representaba el cielo y siempre ha estado asociada con la imagen de Alejandro Magno. La estrella de 8 puntas es un claro indicio relacionado, un claro símbolo vinculado a la figura de Alejandro Magno. Y luego hay otra pintura muy importante, que es esta otra que estamos visualizando. Esto estaba en el friso de la tumba número 2. Aquí se representa una escena de caza y atención. Los arqueólogos creen que el cazador número 6 es precisamente Alejandro Magno por su posición dentro de la figura general. El cazador número 6, que según los arqueólogos es Alejandro Magno, como pueden ver, lleva exactamente el serapis, es decir, lleva exactamente este manto ceremonial morado con una franja blanca brillante, que es exactamente el que fue encontrado dentro de la tumba. Por todos estos motivos, existe un estudio publicado. En la descripción del video les ponemos el enlace al estudio arqueológico oficial que pueden consultar personalmente. Por todas estas razones, los arqueólogos consideran que este fue, con toda probabilidad, un manto ceremonial de gran emperador, de faraón, de monarca, que fue usado en ocasiones oficiales directamente por Alejandro Magno. Probablemente este manto estaba sobre los hombros de Alejandro Magno en algún momento de su vida. Esta, obviamente, es un descubrimiento extraordinario. Se trata, sobre todo, de una interpretación de los arqueólogos muy importante. Estos objetos han sido encontrados varios años, pero solo ahora. Empezamos a crear un vínculo directo con Alejandro Magno. Seguramente habrá nuevos desarrollos que seguiremos, pero dado que probablemente se ha encontrado un manto de Alejandro Magno, no podíamos dejar de darles la noticia. Continuaremos siguiendo los desarrollos de todo esto, pero esperamos haberles involucrado y emocionado con este extraordinario hallazgo que incluso involucra a Alejandro Magno